A todo el mundo nos está pasando que es nada más que... Fíjense que escuchaba yo el otro día del político Javier Lozano, a quien mucha gente no le cae bien porque fue secretario de trabajo en la época de Fox, pero es maestro de la Libre de Derecho. No sé por qué me identifico mucho yo con Javier Lozano, tiene un canal. Ahorita les voy a decir cómo se llama su canal para que lo conozcan. Se llama Prohibido Callar, para que lo conozcan a Javier. Es maestro y sus opiniones se parecen mucho a las mías. Es muy rudo, es muy mal hablado, igual que yo, pero habla mucho de sus alumnos, igual que yo, que los ando presumiendo a ustedes por todos lados. Y estaba platicando el otro día una anécdota, un cuento corto, no sé, una reflexión. Y decía que una persona decía, pues estaba reflexionando sobre la delincuencia y lo que estamos viviendo, ¿no? Y esta persona decía, pues vinieron por el de la tienda y lo extorsionaron y lo mataron, pero yo no tengo tienda. Vinieron por él, corrieron al vecino que trabajaba en una oficina pública, pero yo no soy servidor público. Vinieron por la señora de enfrente que le secuestraron a su hijo, pero yo no tengo hijos. Y así, hasta que al final dijo, y ahora que vinieron por mí, pero ya no queda nadie. Así nos va a pasar. No nos damos cuenta, no lo digo por ustedes, repito, hablo así de manera figurada, pero la gente no se da cuenta que cuando les toque ya no va a haber nadie, ya todos poco a poquito nos va cargando la chingada, ¿no? Y es a lo que le tiran estos gobiernos, a una dictadura comunista, socialista, absolutista. No les gusta el bienestar de la gente, no les gusta que la gente progrese, les gusta tenerlos comiendo miserias para después poderlos controlar. A ver qué pasa. Justicia para adolescentes es una materia muy interesante porque ha sufrido una evolución. En la justicia para adolescentes se dio en el año del 2005 la verdadera introducción del sistema acusatorio. En el año del 2005 se reformó el artículo 18 de la Constitución, que establece la base constitucional mexicana precisamente de la justicia para adolescentes. El artículo 18 introdujo un sistema que cambió del sistema tutelar que teníamos, tutelar garantista, a un sistema llamado de la protección integral. Muchos abogados, incluyéndome yo, pues no nos dedicábamos a defender a adolescentes, solamente cuando nos caía un asunto de esa naturaleza lo hacíamos. Por eso no nos dimos cuenta hasta el 2009 que se introdujeron los juicios orales. Pero antes del 2009, en el 2005, ya se habían introducido los juicios orales en justicia para adolescentes. Las bases del sistema acusatorio, entonces las primeras bases no fueron del 2009 con la reforma penal, sino fueron en el 2005 con la justicia para adolescentes. Y es la justicia para adolescentes la que nos empezó a enseñar, incluso antes de la reforma del 2011 de los derechos humanos, un nuevo paradigma. El artículo 18 establece el sistema de reinserción social, todo lo que es la ejecución de la pena. Habla del sistema penitenciario, las bases de su organización. Cuando una persona es sentenciada, entonces entra una nueva etapa, que es la etapa de ejecución. Yo tuve la suerte de cuando era estudiante me le pegué a un maestro que era el director general de reclusorios, yo ni siquiera sabía. Era muy sociable, así como Gaby, que no están preguntándome ni nada, pero yo no le conseguí la revista, ella solita, quién sabe cómo, no sé, ni siquiera sabía cómo consiguió eso. Y así tenemos que tener movilidad y abrirnos las puertas. A veces nuestros papás nos ayudan, a veces no. Yo no tuve papá abogado que me abriera la puerta ni que me enseñara, pero mi papá hizo cosas mejores por mí, me dio la vida, me mantuvo. Habrá otros que nos ayuden, pero siempre tenemos nosotros que abrirnos también, aprender solitos, abrirnos la puerta. Y eso es en base a relaciones. Hay que hacer buenas relaciones con todo el mundo, hay que tener amigos, no enemigos. Y ese maestro que le caí yo bien, me llevó a trabajar a su oficina y yo no sabía hasta que llegué, porque en la UNAM los maestros no andan presumiendo
Nunca andan presumiendo qué son o qué no son. Y una vez me dijo, ¿me puede ayudar a calificar los exámenes? Sí, nada más que no le digan nada. Me estaba poniendo a prueba para ver qué tan confiable era yo. No le cuente a sus compañeros. No, claro que no. Y ya cuando llegué me encontré con la sorpresa de que era, para que me entiendan más o menos como una especie de Harfuch, así del nivel de Harfuch. Imagínense mi sorpresa. Y pues yo dije, yo tendría cosa de 18 años. Dije, no, pues de aquí soy, de aquí soy. Y pues me le pegué y ahí estuve muchos años aprendiendo el derecho de ejecución de penas. Imagínense lo que no vi yo. Entrábamos a las cárceles directo en helicóptero. Él era el mero mero. Y este artículo me acuerdo mucho porque no lo teníamos que saber de memoria porque era la base de lo que hacíamos, la organización del sistema penitenciario. Lo que conocemos vulgarmente como las cárceles, que ahora ya no se llaman cárceles ni se llaman reclusorios, ahora se llaman centros de reinserción social, porque el artículo 18 era la base de lo que se conoce como la readaptación social. Ese término cambió. Ya no lo utilicen, ahora se llama reinserción social. Durante muchos años se llamó readaptación social, porque se pensaba que la gente se podía readaptar porque estaba desadaptada. Eso de Zuno, por lo que estoy mencionando, pues es discriminatorio, es un error, la gente no cambia, la gente es como es. Cuando se vino toda esta reforma, pues se entendió psicológicamente y por especialistas que no se le puede readaptar a una persona, no se le puede cambiar el disco duro. Lo que hay que hacer es enseñarla a vivir en sociedad, aún con esa personalidad que pueda tener peligrosa. Todos los seres humanos tenemos ciertos grados de locura, de desadaptación, unos más, otros menos, pero tenemos que aprender a vivir en sociedad y eso es lo que busca la reinserción social. Por eso le cambiaron el verbo rector a la justicia de ejecución en México dejó de ser readaptación y se convirtió en reinserción. Les acabo de explicar por qué. Entonces, este artículo 18 establece las bases para esa reinserción social. A mí me aplicaron un examen ahí para entrar con mi maestro, ¿no? O sea, aunque yo era su alumno y trabajaba con él, era su secretario y todo, no me salvé igual que a Gaby, que siempre le estoy jalando el chicote. ¿Dónde está Gaby? ¿Dónde está Gaby? Así también el maestro. ¿Dónde está Lemboy? ¿Dónde está Lemboy? A las 9 de la noche, perdón, salíamos de la oficina a la 1 de la mañana y a las 7 me quería en la escuela y a las 9 me quería en el trabajo y no me soltaba, me metí unas chingas tremendas y muchos pensaban que por estar cerca de él iba a estar yo de huevón. Y dijo no, la peor manera de echar a perder un hijo es consentirlo, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante, que ustedes han visto que, y ustedes son iguales, ¿no? No los tengo que estar chicoteando a nadie para que estén aquí. Están por convicción y por gusto, y eso tiene a la larga sus beneficios. Establece que el sistema penitenciario que se ejerce en todo el país a nivel federal, tenemos un sistema federal, centros de reinserción federales de máxima seguridad. Cada entidad federativa tiene sus centros penitenciarios locales, como en el caso de la Ciudad de México. Se les quedó el nombre, ¿verdad? Del reclusorio norte, reclusorio sur, pero ya expliqué que no se llaman así. También tenemos los centros federales como el centro del Altiplano, antes llamado Almoloya, en fin. Pero ahorita no estamos viendo ejecución. Más adelante vamos a ver la materia, que también es muy bonita. El párrafo tercero, 1, 2, 3, cuarto del artículo 18, es donde se empieza a hablar de la justicia para adolescentes. Como ustedes verán, sufre una reforma en el año 2015, la primera reforma que lo introduce y que dice que las entidades federativas tendrán un sistema integral de justicia para adolescentes. Y aquí define lo que es un adolescente, personas que tienen 12 años cumplidos y menos de 18, o sea, entre 12 y 17 años. ¿Por qué 17? Sí, porque si tiene 17 no tiene 18, si tiene 18 ya le aplica el régimen para adultos. Entonces un adolescente es una persona que está entre los 12 y los 17 años de edad. Este sistema, que es especializado,
garantizará los derechos humanos para toda persona bajo los mismos estándares que todos los derechos que tiene un adulto los tendrá un adolescente. Así como aquellos que, pues anteriormente con el sistema anterior, con el sistema romano, con el sistema de la personalidad defectuosa, que aterriza con el nombre de menores de edad, porque el llamarles menores ya es discriminatorio. Desde Roma, a los menores se les veía como objeto de apropiación, como objeto de control, como objeto de propiedad, como personas que no tenían derechos, sino que estaban sujetos a la patria potestad del padre, que tenía poder de vida y muerte sobre los hijos, y eso fue evolucionando y sigue existiendo, y a veces agradecemos un poquito también que nuestros padres, al menos de la generación que estamos aquí, pues hayan sido un poquito duros con nosotros, ¿verdad? Porque también soltar a un adolescente, pues es a veces condenarlo a los vicios o a otras cosas, ¿no? Pero a las personas llamadas menores se les, se les reconocía por una teoría que se llamaba por la teoría de la personalidad deficiente, ¿no? No se les consideraba personas, se les llamaba menores de edad, se les llamaba inimputables, porque las personas menores de edad pues no tenían esa facultad de asistir, acudir, demandar, hacer valer sus derechos por sí mismos, tenían a fuerzas que hacerlos valer a través de sus padres y representantes. En materia de delitos, la teoría general del delito, los elementos del delito como lo estudiamos en su momento, establecían a la imputabilidad como presupuesto de la culpabilidad. Esto ya lo deben de saber los que vienen siguiéndonos desde los cursos de teoría del delito. La imputabilidad es la capacidad que tiene una persona para querer y entender lo que hizo. Y esa imputabilidad se puede ver disminuida por dos motivos. Una, por un motivo físico, cuando la persona tiene una persona con discapacidad psicológica, era llamado, o actualmente ya vimos que no es correcto, se le dice persona discapacitada, anteponiendo siempre la persona, la palabra persona, persona con discapacidad psicológica. Se les llamaba interdictos locos. Ya les platiqué y les mostré que la ley les decía idiotas, estúpidos, tarados, porque son enfermedades. Eso era por cuestiones físicas, los inimputables eran personas que no gozaban del uso de la razón. Y por ese motivo, aunque la conducta que desplegaron fuera típica y dañara el bien jurídico tutelado, al carecer de imputabilidad, al ser inimputables, ya no se les podía exigir o pasar al siguiente nivel, que es la culpa. La culpa es el dolo o la imprudencia. Para que una persona actúe con dolo o imprudencia, tiene que tener libre albedrío. Es decir, la capacidad de querer y entender su acto de manera libre. Una persona, como les llamaban también incorrectamente, alienada, desde Roma les llamaban así, alienados, los alieniuris. Un alienado o un loco no tiene la facultad de decidir por sí mismo lo que hace. Entonces no puede ser culpable porque no actuó con dolo. Su mente está alienada. Por lo tanto, no comete delito porque le falta el elemento imputabilidad. El otro tipo de inimputables eran los menores de edad, que así se les llamaba hoy adolescentes o niños. Los inimputables por razón de su edad tampoco cometían delitos porque por lo mismo, por razón de la ley, no se les podía exigir el conocimiento de esta cuando tenían entre 12 y menos de 17 años, por lo tanto, no se les juzgaba por un tribunal de adultos ni se les metía a un reclusorio para adultos. De hecho, actualmente sigue imperando la teoría clásica de que no se les puede atribuir plenamente la comisión de un delito, sino de un hecho ilícito. Lo vamos a ir viendo conforme analicemos la ley. Entonces, la imputabilidad era un presupuesto de la culpabilidad. Sin embargo, con todas estas reformas que ha habido donde se les reconocen derechos y obligaciones a los adolescentes, se cambió un poquito esta visión. Y a pesar de que
podemos seguir considerando en cierto grado de inimputabilidad a los adolescentes, ahora ya no se libran. Ahora sí se les va a llevar un procedimiento. Pero un procedimiento más que de juzgamiento, de reproche, es un procedimiento de carácter tutelar. Más bien, de carácter integral, para no mezclar la palabra tutelar, que ya debemos de abrogar de nuestro lenguaje. Bueno, vuelvo entonces todo esto porque lo estoy explicando, porque son... La diferencia entre un coyote y un abogado, pues es lo que ustedes están haciendo aquí, aprendiendo historia, antecedentes, porque si nada más nos ponemos a leer la ley, somos coyotes. El coyote se sabe la ley al derecho y al revés, pero nada más. Nosotros no, nosotros estudiamos todo. El sistema de justicia para adolescentes ha pasado por 3 etapas en México. Y bueno, también tendríamos que irnos al sistema histórico en Estados Unidos. Uno se llamó el sistema tutelar. En el sistema tutelar, donde se introdujo en México en 1923 en San Luis Potosí. Fíjense desde qué año, hace un siglo se introdujo el sistema tutelar, así se le llamaba. Donde el Estado se comportaba frente al menor, estoy usando la palabra porque es la época, pero ya no utilicen la palabra menor, ya les enseñé jurisprudencia y al rato se las mando, donde la Suprema Corte dice que eso ya no está permitido, es ilegal, es discriminatorio llamarle a un adolescente o a un niño menor de edad. Pero para efectos de la época estoy utilizando la palabra. El sistema tutelar que se implementó en el año 1923 en el estado de San Luis Potosí por primera vez, establecía precisamente que el Estado, cuando un menor de edad cometía un delito, el Estado no actuaba como juez. El menor de edad no tenía derechos humanos, no existía la palabra, ni tenía garantías. Cuando un menor de edad cometía un delito, era o tenía que ser tutelado por el poder administrativo, no por el judicial. El poder administrativo era el titular de un sistema llamado tutelar, un sistema que dependía de la administración pública federal o local, que estaba conformada por un consejero, abogados, gente de la administración pública, que literalmente juzgaban al niño o al menor de edad sin ninguna garantía. ¿Por qué? Porque buscaban más que nada, sustraerlo de un sistema represivo y protegerlo. Pero como dice el refrán, tanto quiere el diablo a su hijo hasta que lo mata. Este sistema era tan protector que lejos de protegerlos, los perjudicaba. Antes del sistema tutelar del que estoy hablando, existió el sistema comunal, el sistema de justicia indígena, que no me acuerdo si lo hemos visto, pero algún día lo vamos a tocar. Vamos a partir desde el tutelar, desde 1923. Ese sistema tutelar duró hasta el año 2005. ¿Por qué? Porque los consejos tutelares para menores dependían de la Secretaría de Gobernación, del Poder Ejecutivo, no eran jueces, no era un procedimiento judicial. Y como tal, el menor no podía defenderse, ni tener abogado, ni nada, simplemente cuando cometía un hecho típico, lo sometían a ese consejo tutelar. Yo me acuerdo que esos centros, precisamente por eso se les quedó el nombre de centros tutelares o consejos tutelares, correccionales. Ahorita me estoy acordando que cuando hacía yo cosas de chiquito que era cabrón, me decía mi papá, te voy a meter a la correccional, cabrón. Y me daba mucho miedo la palabra, ¿verdad? Me sonaba así como a cárcel de menores, ¿no? Y eso era, la correccional era para corregir a los incorregibles. Así le llamaba la Suprema Corte. Eran otras épocas, otra mentalidad que tenemos que entender. Entonces, ese sistema tutelar donde lo podemos entender a través de esta tesis histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es una tesis del año
1936, del año del caldo. Es una tesis histórica que nos refleja cómo pensaba la justicia respecto a los menores. ¿Cuál era la naturaleza del tribunal para menores? Decía la Suprema Corte en esta tesis histórica, ya no resulta aplicable, pero es histórica. La naturaleza del tribunal, decía aquí, el tribunal extiende su acción a menores abandonados y menesterosos, proponiendo la forma en que se pueda proveer a su educación y necesidades. También para que los incorregibles, fíjense cómo les llamaban, ¿no? Los incorregibles puedan reencauzarse cuando hayan cometido algún delito. Les voy a compartir esta presentación para que ustedes lean todo esto. Decía la Suprema Corte, de conformidad con los artículos del Código Civil de 1928, de esas épocas, que los menores de edad no contraen responsabilidad criminal. Esa era la tendencia, esa era la idea, ¿no? No son sujetos, por lo que estoy explicando, de acción penal, criminal. No son sujetos a las leyes penales de adultos, ni al sistema de adultos, no pueden ser perseguidos criminalmente. Por eso se llamaba sistema tutelar, porque el Estado los tutelaba cuando cometían un hecho con apariencia de delito, quedaban en protección directa del poder administrativo, del poder ejecutivo. No existía el poder judicial para menores. Lo mismo que pasó con la materia laboral. La materia laboral hasta hace 10 años estaba en manos del Ejecutivo, a través de lo que conocemos como las juntas de conciliación y arbitraje. Es hasta recientes años, 5 años, que pasó a ser judicial. La materia laboral pasó al Poder Judicial porque efectivamente son juicios donde se ventilan derechos de trabajadores. ¿Qué hacía en manos de la administración pública una cosa así? Bueno, razones históricas, razones de formación, pero actualmente, pues, tanto la justicia de adolescentes como la justicia laboral, pues, está donde debe de estar, en el Poder Judicial, porque son los jueces los únicos que pueden resolver controversias a través de los procedimientos. Pero antes no era así. Era el Estado, la administración pública, sin intervención de los jueces, la que se encargaba dice aquí, de los incorregibles, para cuando una persona menor de edad cometía un delito, era el poder ejecutivo el que asumía la patria potestad de ese menor de edad. Y como lo pueden ver ustedes aquí, la Suprema Corte dice, por ello no tienen derecho a ningún recurso, porque aquí esta tesis surgió porque desde ese tiempo un abogado interpuso un amparo solicitando beneficios, recursos, derechos o garantías para un menor, y la Suprema Corte le contestó, no hay recurso para los menores porque el tribunal no está actuando como tribunal, sino como padre protector. Por esto esta tesis se llama la tesis del padre protector, porque, como les digo, tanto quiere el diablo a su hijo hasta que lo mata, ¿verdad? Bajo el pretexto de la protección, no te permitían defenderlo, no te permitían un abogado, no te permitían nada. Era el Estado el que iba a decidir unilateralmente a través de estos órganos tutelares cómo iban a seguir este programa de política criminal, que aparentemente los apartaba de la acción criminal, pero los metía en un sistema tutelar que pues era peor que la cárcel y que estaba en manos de personal no especializado, que finalmente los venía tratando como adultos, nada más que sin ningún derecho. Esta tesis dice, no se le concede recurso alguno porque, ¿por qué? Pues porque el Estado actúa como padre protector, ¿no? Esto prevaleció hasta el 2005, sistema tutelar en manos del poder administrativo, de los consejos tutelares de la Secretaría de Gobernación Federal y de los estados. Cada estado de la República tenía su consejo tutelar para adolescentes o niños, para menores de edad. Y era una competencia estatal, cada estado establecía sus propias leyes que regulaban el sistema tutelar. Había también una ley nacional
perdón, una ley federal que aplicaba para todo el país, que ya se encuentra derogado. Después del sistema tutelar, en el año del 2005 y hasta el 2011, tuvimos un sistema de adolescentes garantista, porque es a partir del 2005 cuando se establece un sistema en la Constitución que establece ya el principio de especialización. Como lo vemos aquí, en el 2005 se estableció un párrafo que dice que las personas que tengan entre 12 y menos de 18 años estarán protegidos por un sistema de justicia. Ahora sí, ya no del poder administrativo o ejecutivo, sino del poder judicial. Este sistema, a partir del 2011, dejó de llamarles garantías y les puso derechos humanos. Pero esto fue hasta el 2016. En el 2016 deja de ser un sistema garantista. Del 2005 al 2016 fue un sistema garantista donde se buscaba proteger sus garantías individuales, donde se empezó a visorar ya un sistema judicial con protección de sus derechos. Pero es hasta el 2016 en que abordamos a esta redacción, aquí está, del artículo 18, y a lo que se conoce como un sistema de protección integral. Y al adolescente ya no se le ve como un sujeto de castigo, de tutela, sino, o un sujeto de protección, sino una persona con sus derechos íntegros, pero que requiere de un tratamiento especial, cuidando los aspectos de seguridad jurídica y la protección integral psicofísica del interés superior del niño, la niña o el adolescente, porque este interés del artículo 4 de la Constitución no solo protege a los niños, entendido como niño el menor de 12 años. El menor de 12 años, ese sí queda totalmente sustraído a la acción penal. Un menor de 12 años no puede ser sujeto de la ley nacional del sistema integral de justicia penal para adolescentes. Ahora ya saben ustedes por qué esa ley se llama así, como se los estoy diciendo. Ya no se llama ley para menores, ya no se llama ley para menores infractores, ley que establece los sistemas correccionales, ¿no? Ya no se llama ley de justicia para adolescentes, se llama Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. ¿Por qué? Porque a partir del 2016 que entra en vigor esta ley, ya se habla de una protección, más que de un castigo, más que una tutela, más que una situación de derechos individuales, es la protección de los derechos humanos, tanto de las víctimas como de los adolescentes en conflicto con la ley. Esa es la palabra correcta para llamarle a un adolescente que comete un hecho que puede ser tipificado como delito. No digo un delito porque ya vimos que los adolescentes, por razones de teoría del delito, no cometen delitos, porque no se integra el elemento imputabilidad. Por eso se le llama adolescentes en conflicto con la ley, ese es el nombre correcto. Porque van a entrar bajo el sistema de protección integral que marca la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, al cual se transita en el año 2016 cuando se crea la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y que reconoce a los adolescentes como desde el punto de vista biológico, psicológico, pero más que nada mixto, ¿no? Ya no como inimputables, ya no como personas defectuosas, ya no como personas, como dice el Código Civil todavía federal, con sus derechos restringidos, no, sino ya como seres humanos con derecho. Miren ustedes cómo operaba el Consejo Tutelar, por ahí recogí algunas cosas que les voy a compartir, ¿no? Aquí están cómo se llamaba y todo. A los adolescentes los fichaban como adultos. Aquí está una ficha de un adolescente, Lugo Tapia, 11 años.
vive no sé qué, cuarto año de escuela, se ignora el nombre, verdaderamente criminalizándolos. Así fue la historia. La ley de justicia para menores en San Luis Potosí establecía entonces que los menores de edad quedaban, se absorbían o quedaban exentos de la aplicación de las leyes penales. Ahora no es así, ahora ha cambiado, de la manera en que lo estamos estudiando. En Estados Unidos también, bueno, el primer antecedente de nuestro país vecino del norte fue el Tribunal de Chicago. De ahí nos venimos a México, 1923. Hasta 1965 se seguía utilizando el concepto de menor infractor. Tuvimos unos antecedentes que aquí les voy a compartir, nada más para efectos de, pues de que si ustedes investigan todo esto, no para que se los aprendan de memoria, pero el Congreso Nacional sobre el Consejo Tutelar para Menores Infractores, que así se llamaba el órgano de juzgamiento para los adolescentes, Consejo Tutelar para Menores Infractores en el Distrito Federal y Territorios Federales, se instauró en 1974 con la ley que tenía el mismo nombre. Posteriormente se crea una ley que se llama Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, que estuvo vigente hasta el año 1991. Y bueno, todo eso es historia, pero es importante saberlo porque por eso cuando se imparte esta materia se habla que tenemos que entender el sistema de justicia de, del adolescente como una persona, como un sistema irregular. ¿Por qué irregular? Porque no se le consideraba persona, como actualmente dice la Constitución. Toda persona será sujeto de la tutela de los derechos humanos. Ya no hay discriminación por edad, ni por sexo, ni por ninguna otra. Y la verdad y lo cierto es que en esos sistemas anteriores, tutelar y de garantismo, sí se les violaban sus derechos porque se les consideraba, y así se les llamaba, inimputables. En fin, vamos a ver por aquí, creo que tengo algo de esos temas, nada más para efectos de darle aire a la clase para que sea una clase interesante y no nada más estemos hable y hable. Permítanme un segundo. Así eran los centros de internamiento tutelares históricamente, ¿no? Existía uno por allá por Tlalpan. Vamos a ver un poquito de historia de eso que desapareció y que se llamaban los centros tutelares o correccionales, donde me iba a meter mi papá a la correccional. Corre video. Un segundito, está muy lenta la máquina, no sé por qué, pero pues ya saben, ahí va. Bueno, ya saben, cuando anden por ahí, no todas eran iglesias, algunas eran cárceles. A mí me tocó, ya voy a empezar con mis historias, pero a lo mejor a algunos de mis compañeros aquí, abogados de mayor edad, les tocó todavía, y existen por ahí ahora con la nueva denominación, me tocó que se encontraba ahí en Plaza Delta. Enfrente de Plaza Delta estaba el Consejo Tutelar, junto a la delegación de Cuauhtémoc, que ahora es agencia del Ministerio Público, sobre la avenida Cuauhtémoc y Obrero Mundial. Ahí sigue un centro de internamiento hoy día para menores,
que eran los consejos tutelares. Ahí se llevaban los asuntos, pero administrativamente tú llegabas como abogado y no te dejaban ni entrar, te decían, no, porque aquí no es un procedimiento judicial. Era bien difícil defender, no te dejaban ni defender, porque no lo consideraban un sujeto con derechos y obligaciones, ni con todos los derechos que ahora existen para un adolescente en un juicio. Se los comento de una vez, ahora los juicios son igual que para los adultos, con todos los derechos y con el mismo proceso que estudiamos en materia penal. Por eso, la ley nacional que ustedes tienen que estudiar y bajar, la ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, pues es una ley pequeñita, es una ley de, ya les digo cuántos artículos, 266 artículos, ni modo que no los lean. Porque tiene como supletorio al Código Nacional de Procedimientos Penales. Las audiencias iniciales, la duplicidad, la intermedia, la de juicio van a ser igual. Más adelante les enseñaré cuáles son las diferencias. Pero las diferencias nada más son en relación a que los juicios para adolescentes o los procesos van a ser más cortos. Pero van a tener derecho a un proceso igual que un adulto. ¿Por qué? Por justicia. Porque no se puede tratar o darle más derechos a un adulto que a un adolescente si los dos son personas. Y no lo digo yo, lo dice la propia ley que establece derechos humanos. La ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes ya se encargó de tener o de establecer no nada más normas de proceso, sino también derechos humanos que rigen el sistema de justicia para adolescentes. De hecho, en el artículo 2 está el interés superior de la niñez definido de una manera muy clara. Pero también el artículo 17 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que ustedes tienen que leer, el artículo 17 dice, no pueden tener más derechos los adultos que los adolescentes. En los procesos penales, los adolescentes deben de tener los mismos derechos, prerrogativas y beneficios que los adultos. Cosa que antes no era así. ¿Por qué? Por la aplicación positivista de la ley. Se aplicaba una ley donde no había derechos humanos ni nada. Ahora, por mandato del artículo 1 de la Constitución, se crean estas nuevas leyes donde se acaba con las asimetrías entre los otrora menores de edad y los adultos, porque las diferencias eran abismales en perjuicio de ese grupo vulnerable. Ya no se les llama internos, ya vamos a ir viendo y todas esas cosas. Todavía las instalaciones pues siguen existiendo, pero ahora cumpliendo una función distinta. Vamos a ver otro poquito de la historia. Es muy bonita esta materia, ¿eh? Eso sí se los garantizo. Es muy bonita esta materia.
Mientras abre, les platico que para esta materia se tiene que tener especialización. Por lo menos tienes que acreditar pues una maestría o una especialidad para que algunos amigos jueces, compañeros que imparten cursos de maestría y doctorado conmigo, que son jueces de justicia para adolescentes, me dicen que ellos aceptan, por ejemplo, que alguien les presente una maestría donde hayan cursado esa materia o un diplomado, porque no existe a ciencia cierta un organismo que certifique. A veces los poderes judiciales certifican a sus jueces, a sus defensores de oficio, pero a los particulares, las fiscalías tienen sus fiscalías especializadas en justicia para adolescentes. Porque uno de los principios fundamentales del modelo establece el artículo 18 constitucional. Es precisamente la especialización. Ya no puede intervenir en esos asuntos cualquier persona. Todos los que intervengan en esos asuntos deben de estar especializados. Dice, este sistema garantizará que los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo, así es como se les considera, ya no se les considera como deficientes, como menores, como inimputables, como no, personas adolescentes son personas en desarrollo, que tienen una condición de desarrollo y que precisamente se les llama adolescentes porque adolecer quiere decir, pues, carecer de algo, pero no carecen de derechos humanos, como antes se consideraba. Las personas menores de 12 años a las cuales se les llama niños, por ningún motivo se les puede sujetar a la justicia penal para adolescentes y solamente podrán ser sujetos de asistencia social. Hay niños menores de 12 años que llegan a cometer hechos muy graves, pero no se les puede procesar penalmente, se les sujetará a procedimientos, ahí sí administrativos de protección social, desde luego devolviéndoselos de inmediato a sus familiares y estableciendo las medidas para que esto no se repita, pero por ningún motivo se les puede someter a estos procedimientos. Solo son personas que tienen 12 años cumplidos y menos de 18. El párrafo sexto establece la especialización. Cada orden de gobierno contará con tribunales, instituciones y autoridades especializados en procuración e impartición de justicia. Y la especialización, pues no nada más consiste en leerte el código, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. La especialización consiste en entender la visión o la óptica o la perspectiva de la adolescencia. Todos hemos sido adolescentes. Y por eso sabemos que cuando somos adolescentes, sobre todo los caballeros, hacemos muchas pendejadas. ¿Por qué? Porque nuestra corteza prefrontal todavía no está desarrollada. Por ese motivo es que ustedes como abogados no es aceptable, digo como abogados, como personas, como igual que yo, ¿verdad? Como opinólogos, pueden ustedes estar de acuerdo o no con esto, pero como abogados no pueden estar de acuerdo con un postulado como ese que establece que hay que juzgarlos igual. Porque nosotros ya sabemos y estamos aquí aprendiendo que no se puede juzgar igual a los desiguales. Y no sé si ustedes se acuerdan cuando eran adolescentes, pero no éramos iguales. Vamos, ahorita, ahí está Gaby, que no me deje mentir, ¿verdad? Ahorita le estoy diciendo a Gaby, bueno, de manera indirecta, porque yo no la mando, yo la dejo que tome sus decisiones, ¿verdad? Pero le estoy diciendo, mucho cuidado, hija, con ir al ángel, porque ya vimos lo que pasó. Cuando yo andaba en esos desmadres cuando era joven y me valía madre, hasta en cosas peores, ¿no? Porque yo en esa edad no medía el peligro, ¿no? Gaby no lo ve, pues espero que sí, pero no lo ve igual que yo, porque yo ya lo veo desde otro plano de evolución, de experiencia, de desarrollo. Ella lo ve desde el plano, y me encanta, ¿va? De la fiesta, de que son hechos históricos que no se van a volver, de querer formar parte. Yo lo entiendo porque fui adolescente, claro que lo entiendo. Por eso no le prohíbo ir, pero sí le digo, ten mucho cuidado, hija. Pero las perspectivas son distintas. Lo que no debo de hacer es decir, no, pinche Gaby, ¿cómo se arriesga? Pues si yo andaba en eso, igual, porque cuando uno es adolescente, pues lo que quiere uno es vivir y a veces no pondera o no mide uno el peligro igual.
Ahorita yo me pongo a pensar y digo, puta, ¿cómo hacía yo tantas cosas, Dios mío? O sea, ¿cómo es posible que me haya puesto así en riesgo? Pues en ese tiempo ni por la mente me pasaba que eso era peligroso. Entonces, no podemos exigir que a un adolescente le pongan la pena igual que a un adulto, o que lo maten, o todo lo que la gente dice. Porque se nos olvida a nosotros que no tenemos el desarrollo mental, ni la experiencia, ni nada, para ver las cosas desde ese punto de vista. Por eso está prohibidísimo para un abogado en derechos humanos tener esas posturas, porque desde ahí ya te vas a dar cuenta que no tienen ni idea. Una gente que dice, júzguenlos igual y pónganles la misma pena y piensan igual que un adulto. Sí, sí hay unos que son muy cabrones y que ya desde esa edad matan y que lo que tú gustes y mandes. Pero caso por caso, ¿no? Lo que se llama autonomía progresiva es que no todos somos iguales. Hay gente que desde niños ya son muy cabrones. Desde chavito ya son cabrones. Así como hay personas que desde niños pues nacen con una cuestión de género distinta, ¿no? Son niños y pues ya tienen modos y tienen gustos y tienen incluso hasta facciones femeninas, ¿no? Las hormonas femeninas son mayormente dominantes, aunque son sexualmente caballeros. Lo mismo pasa con la personalidad. Pero vamos a ir explicando y entendiendo que por eso se busca la especialización, porque a las personas no se les puede tratar igual que a un adulto, ni procesalmente hablando, ni sancionatoriamente hablando. Por eso de una vez les adelanto que se van a alarmar o ya se alarmaron de que la pena máxima para un adolescente es de 5 años, no más. No se les puede poner más, así hayan matado o tirado las Torres Gemelas en nuestro país. La pena máxima para un adolescente, y no hablamos de pena de prisión, sino de internamiento para tutela, bueno, perdón, no quiero usar la palabra, sino para, digamos, para protección de sus derechos humanos, no puede ser superior a 5 años. Y eso alarma a la gente, porque la gente dice, ¿cómo? Cuando en Aguascalientes había penas de 18 años, de 10 años, 12 años en varias entidades para los adolescentes, porque cada entidad tenía su propia ley para su ley de menores. Su código penal establecía las penas para los adolescentes. Y no es que los esté defendiendo, yo entiendo perfecto que si hay chavos que son muy cabrones y que saben perfecto lo que hacen, etcétera, etcétera. Pero una de las justificaciones que se da desde el punto de vista, estoy hablando como abogado, como persona mi opinión puede variar, pero como abogado, la justificación de esto es que si en alguien se puede hacer realidad la reinserción social, es en los adolescentes. Los adolescentes científicamente y probadamente sí se pueden reinsertar, sí pueden mejorar, sí pueden cambiar. Los adultos difícilmente. Los adultos ya no, son cabrones, son delincuentes, lo hemos visto, ¿no? Tipos que dicen yo salgo y vuelvo a matar, yo salgo y vuelvo a hacer esto, ¿no? Pero está demostrado, y les voy a poner ejemplos de todo esto, que los adolescentes sí pueden cambiar. Entonces, por eso con estas penas reducidas de internamiento, lo que se busca es reinsertarlos realmente, rehabilitarlos para que ahí sí se pueda hacer una realidad y no echar a perder a una persona. Vamos a ver un poquito de historia de los testimonios de los otrora correccionales. Jóvenes que están en el centro de este trabajo sobre historias. Déjeme le presento este trabajo sobre historias y testimonios de jóvenes que están en la cárcel por haber cometido algún delito. Esta es la primera parte de un especial realizado por mi compañero Gerardo Jiménez. Este sistema anterior, no se me vayan a perder. No estoy hablando del sistema actual, este es el sistema anterior correccional. Andando con los amigos, en una riña, en un problema, y mataron a unas personas. Como yo iba con ellos, pues igual me jalaron. Y tardaron un tiempo en detenerme, pero ya después de un año y 8 meses me agarraron y me metieron
sí, me metieron a la cárcel. Va a cumplir 22 años. A los 16 ingresó a la comunidad de tratamiento especial para menores en San Fernando. Está internado por los delitos de homicidio y lesiones. Su hablar es pausado, pero con la mirada domina a sus compañeros. Se sabe que es uno de los rudos del dormitorio 3. Es al principio, ¿no? Todo es lo de todas las cárceles, llegamos, la vivimos y hay que saber sacársela, ¿no? Vivir al día y estar bien. Para poder llegar a estar bien, pues debes... En ese tipo de ambientes, pues es muy fácil, así como, no digo que sea muy fácil que se reinserten, pero es muy fácil que se corrompan más. Si tú lo dejas ahí 18 años, imagínense. Si para un adulto un día es la muerte, para un adolescente que delinquiera a los 17 años y dejarlo 18 años ahí, saldría de 35 años, pues con ganas de vengarse de la sociedad o con más mañas o vicios que con una cuestión reinsertatoria. De pasar muchas cosas. Prácticamente aquí vives a la voz de lo que los custodios y los directivos digan, ¿ves? Aquí si ellos dicen vas para allá, si te dicen te quedas, o sea, aquí estás viviendo. Bueno, cabe señalar, ya que estamos viendo esto, que tenemos un marco de protección de justicia para adolescentes que les voy a mandar. Todo un marco, acuérdense de que el derecho sistemático ya no es un conjunto de normas, sino es un sistema. No nada más rige el código, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, sino que esta ley se interpreta sistemáticamente con las reglas de Beijing, con las directrices de Riad, con el artículo 18 constitucional, que establece la especialización, los derechos humanos, con el artículo 4 que establece el interés superior del niño, la niña y el adolescente, con la ley de protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que es una ley no nada más en el ámbito penal, pero que establece los derechos que tienen estos grupos vulnerables. Y que para eso sí nos sirve la inteligencia artificial. Yo no he dicho que no sirva, si sirve, nos ahorra mucho tiempo. Y a ustedes les voy a mostrar, por ejemplo, cómo nos ayuda la inteligencia artificial, ¿no? Ahorita yo he mencionado algunas disposiciones y ahí las tengo guardadas y se las voy a mandar de las leyes que regulan el estatus o el esquema de justicia para adolescentes. Y que todos la tenemos que leer y conocer para entender este sistema, este modelo. No nada más es, pues vamos a repasar y a leer los artículos como los maestros, ¿no? Que llegaban y leían los artículos del código porque nomás para eso nos da tiempo y ya decía, ya cursaste la materia, ¿no? ¿No? Ahora para ser un abogado íntegro pues tienes que leer todo, porque acuérdense que un artículo se interpreta, como dice la Constitución, en función de los derechos humanos, en función de los otros. Entonces la inteligencia artificial aquí nos puede servir para quienes todavía no la utilicen, le ponen ahí modo IA, ¿no? Y entonces ustedes le van a poner cuáles son las leyes que regulan el estatus jurídico de los niños, niñas. Bueno, basta con que le digan niños, tampoco es tan estúpida la ley. Niños y adolescentes. Digo, la inteligencia artificial no es tan estúpida. Hasta los errores te los corrige. ¿Cuáles son las leyes que regulan el estatus? Leyes y tratados que regulan el estatus jurídico de los niños, niñas y adolescentes en México. Y esto rapidito te lleva para que no andes adivinando, ¿verdad? Y te va a decir cuáles, y entonces tú ya las bajas. Constitución política, Ley General de Derechos de Niñas y Adolescentes, que sí les mencioné. El marco constitucional es el artículo 4, el artículo 1, el artículo 18. Convención de los Derechos del Niño de la ONU, el convenio 182 de la OIT, la convención, en fin, la Ley General, que es una ley federal. Cada estado de la República también tiene sus leyes de protección a los niños en cada entidad federativa, que está enderezada con esta.
la ley nacional que estamos estudiando, la del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la Ley General de Prestación de Servicios de Atención y Cuidado de Desarrollo Infantil. En estas leyes vamos a encontrar el tratamiento que se les puede dar también a los menores de 12 años, a los niños cuando cometen un delito. En fin, y entonces ya tenemos ahí el marco y ya rápido nos vamos y bajamos, ¿verdad? Para eso sí sirve la inteligencia artificial. Como ven ustedes, pues no dista mucho de lo que habíamos comentado. Pero tenemos que conocer todo el marco para entender, pues todo lo que estamos platicando, ¿no? Cómo es que cambió de este modelo que parece más bien una cárcel, y este es un adolescente, y les platicaba yo porque aquí entra el tema de que en estas leyes se protege de sobremanera la identidad de los niños, niñas y adolescentes. Es sancionado penalmente. Para los medios de comunicación puede consistir multas altísimas, revelar el nombre, la identidad o las imágenes de los adolescentes. Todavía hace, que serán 10 años, ¿no? Empezaba todo esto, y me acuerdo que, no sé si se acuerde Gaby, pero ella en su escuela le sacaron una foto y la querían poner o la pusieron de publicidad para la escuela, pero tuvo que firmar su mamá autorizando que, pues que se pusiera esa foto, pero creo que nunca la pusieron porque es hasta peligroso. Iban a hacer publicidad, acuérdense que antes se veían, ven a la escuela tal, ¿no? Y ahí ponían a los niños, y no, pues es peligrosísimo, hoy día ya es peligrosísimo. Por eso es que uno de los derechos que tienen las infancias y que no, y bueno, además de estar en esta ley, está en todos los tratados y demás, es la protección a su derecho de identidad reservada. Me acordé ahorita porque pues precisamente este joven está volteado y todo porque es prohibido y es sancionado. Si el adulto, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece la presunción de inocencia y derivado de ello no se le puede presentar como culpable en ninguna etapa del proceso, al niño, niña o adolescente ni siquiera se le puede presentar como inocente, sino que no se puede revelar ni su cara, ni su nombre, ni nada, porque eso es delito. Bajo órdenes. Este joven forma parte de los 500 adolescentes en internación en el Distrito Federal, que principalmente han sido detenidos por cometer delitos graves como homicidio o robo. Sin embargo, hay 3.500 menores en externación por haber cometido delitos no graves, recibiendo programas de tratamiento supervisados por especialistas. El tipo de MEA que se da es a partir de los 14 años y tenemos actualmente población hasta los 22. Nosotros en la Comunidad de Tratamiento Especializado de Adolescentes de San Fernando estarían los adolescentes que tienen un tiempo de medida mayor, ya están cumpliendo. Bueno, esto que está diciendo este director o funcionario del sistema anterior nos da pie para una clasificación novedosa que está en nuestra ley nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, en el artículo 5. Vamos a abrirla de una vez, que se llaman precisamente, de una vez tocamos ese tema, los grupos etarios. Tenemos que saber cuáles son los grupos etarios en razón de la edad y por qué se dividen así. Se dividen así porque psicológicamente los especialistas han establecido un concepto que generalmente los protocolos para juzgamiento con perspectiva de adolescencia o infancia, que ustedes ya tienen porque se los he hecho llegar muchas veces de la Suprema Corte, se establece precisamente un concepto que se llama autonomía progresiva. La autonomía progresiva, todas estas leyes se las voy a mandar, que son las que rigen todo este tema, ¿no? Incluso algunas que ya están derogadas, pero para que las tengan como fuente histórica. Hay protocolos, en fin, de actuación. Aquí está el protocolo para adolescentes, tesis que vamos a ir revisando, tratados como las reglas de Beijing, las directrices de Riad, la Convención de Palermo que prohíbe la aplicación de normas de delincuencia para menores, en fin. La justicia para adolescentes se puede dividir en penal y familiar principalmente. Los adolescentes en conflicto con la ley penal son una cosa
y los adolescentes son niños que pueden verse afectados por una situación civil o familiar, como pueden ser divorcios, patrias potestades, también igual están de alguna forma en contacto con la ley y también tienen muchos derechos de todas las leyes que acabo de mencionar. Sin embargo, las directrices de Riad y las reglas de Beijing, que son tratados internacionales, se refieren más bien a adolescentes en conflicto con la ley. Pero ahí lo irán revisando ustedes. Les hablaba yo de los grupos etarios. Me perdí. Déjenme abrir la ley nacional. Por favor, les pido que ya la tengan y la bajen para que la vayan estudiando y la tengan a la mano. Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En su artículo 5 establece, en base al concepto de autonomía progresiva. ¿Qué es esto? Bueno, el desarrollo de la corteza prefrontal se da de manera distinta en cada persona. Sin embargo, para efectos de ley, se estandarizó de la siguiente manera. En 3 grupos etarios. Etario quiere decir separación. En conjunto, ¿verdad? La palabra etario es una división. Y entonces así se le llama para efectos de identificar en esta ley a 3 grupos de edad distintos que debemos de tener en mente para dar a conocer este sistema penal. Grupos etarios, artículo 5 de la ley. Primer grupo etario, de 12 a 13 años de edad. Segundo grupo etario, de 14 a 15 años de edad. Tercer grupo etario, de 16 a 17 años de edad. Y casi aquí nuestro grupo no habla, ¿verdad? Pero cuando estoy en maestría, luego brincan y dicen, oiga, pero ¿por qué está usted diciendo 17 si ahí dice 18? Oiga, ¿por qué usted está diciendo 15 si ahí dice 16? Y ya nomás me quedo callado y digo, caray, qué daño nos ha hecho la cuarta transformación, ¿eh? Una persona que tiene 13, ¿verdad? Tiene menos de 14, ¿no? Entonces, menos de 14 y 13 ¿no es lo mismo? Sí, ¿verdad? Entonces lo hago a propósito nada más para identificar quiénes no llevaron sus materias de primaria o de secundaria bien, ¿no? Una persona que tiene 13, pues tiene menos de 14. Por eso aquí es lo mismo tener 13 que menos de 14. Porque si cumple 14, entonces ya no pertenece al primer grupo etario, ya pasa al segundo. 14 años cumplidos a 15, segundo grupo etario. Porque si cumple 16, ya no pertenece al segundo grupo etario, sino al tercero. El tercer grupo etario o grupo de edad es de 16 a 17 años. Si tiene 18, ya no entra en esta ley, sino que se va a justicia para adultos. Estos grupos etarios se organizaron así en base al desarrollo que se pudo estandarizar más o menos. No quiero decir que todos sean iguales, pero la autonomía progresiva o el desarrollo que va presentando cada persona adolescente o dependiendo de la edad. No es lo mismo tener 12 a tener 14 o 16, porque ahí hay un mayor desarrollo de lo que se conoce como la corteza prefrontal. Yo les recomiendo a ustedes, se lo he recomendado mucho a Gaby. Este doctor es maravilloso, a mí me encanta porque es, además de que es una de las glorias de la neurociencia en México, y es un youtuber, allá anda en los programas y todo, echando desmadre como yo, pero es una eminencia, y nos explica muy bien desde el punto de vista de la mente, los aspectos psicológicos por los que va pasando un ser humano. Seguramente algunos de ustedes lo conocen por su apellido, por su nombre que es muy, su apellido es muy, no sé si es apellido o nombre, es muy rimbombante, es el doctor Eduardo Calixto.
Anda mucho en programas, pero repito, no es una persona, no es cualquier pendejo, ¿eh? Es una persona que incluso internamente es reconocido como uno de los mejores neurólogos y que explica muy bien. Yo a él he entendido y he entendido mucho de lo que les estoy explicando gracias a esto. Y vamos a partir de un evento que ocurrió hace algunos años ahí en Tláhuac. Miren. Un adolescente, un niño, creo, no me acuerdo si tenía 12 o menos de 12, manejando en estado de ebriedad a 200 kilómetros, priva de la vida a 4 personas. A nuestro querido abogado César Ortiz, porque este día vamos a tratar, Ingrid, un tema muy fuerte, triste, lamentable y por supuesto dramático: el accidente automovilístico en Tláhuac. Aquí está la historia. El domingo pasado, una tragedia dejó con el corazón helado a todo México. Un niño de tan solo 12 años, en supuesto estado de ebriedad, chocó a 150 kilómetros por hora, provocando la muerte de 5 menores de edad. Esto mientras regresaban de un carnaval en Santa Catarina, Tláhuac. En el percance, logró sobrevivir el conductor, es decir, él y otros 3 jóvenes que resultaron heridos. Alguno de los relatos dice que uno de los jóvenes que sobrevivió tuvo la posibilidad de correr para pedir ayuda, no sin antes observar los cuerpos sin vida de sus amigos tirados en el pavimento. Una imagen con la que seguro cargará el resto de su vida. Pero es un menor de 12 años. Claro que si yo fuera papá de los muertos o de un muerto, lo quisiera matar al cabrón. Claro. Eso se entiende porque es muy humano. A veces uno habla así porque no lo estamos viviendo nosotros. Pero por eso les digo que estoy hablando como abogado, no como persona. Como persona, pues, en charlas de café podemos opinar lo que queramos, ¿no? Pero aquí estamos para estudiar por qué las leyes son así, poder sustentar una opinión jurídica. Ya nuestra opinión personal, esa pertenece al mundo de lo privado. Porque sí puedes decir, bueno, qué pinche escuincle cabrón, qué poca madre y todo. Cuando, pues, yo la verdad, pues sí, ¿para qué les voy a decir? No fui un santo, no andaba haciendo eso, pero pues sí, a los 15 años yo ya manejaba, ¿no? Creo que no me acuerdo, creo como a los 24 empecé a tomar y sí llegué a manejar bien pedo. De esas veces que manejas y no sabes ni cómo llegaste a tu casa, ¿no? Sí lo llegué a hacer, ¿para qué voy a decirles, ay, soy un santo? Ahorita ni loco lo haría, ¿verdad? Entonces yo entiendo perfecto que pues si yo lo hice a los 25 años, pues este chamaco a los 12, bueno, yo no andaba chupando a los 12, pero hay que ver qué entorno social tiene un chamaco que a los 12 años le permiten andar chupando con un carro y traer a 4 pelados ahí de su propiedad y matarlos, ¿no? Es un problema social que no se agota con una cuestión de culpa, sino con una situación de responsabilidad de todas las familias involucradas, ¿no? Entonces es un problema muy difícil de solucionar, que no se reduce a un castigo, porque además a esa edad ni siquiera sabe lo que es un castigo ese cabrón chamaco, ¿no? No sabe ni lo que hizo. A pesar de que la mayoría de los implicados en el accidente estudiaban en la misma secundaria, los Fíjense, de secundaria. padres de las víctimas, con el corazón destrozado, dijeron no conocer al niño que provocó la muerte de sus hijos, ya que no tienen siquiera referencia de quién lo conocía o quiénes son sus padres. De acuerdo con los reportes, los papás del menor responsable lo dejaron a su suerte. Es decir, por algunos días no se presentaron. Ayer se dio a conocer que los papás aparecieron y argumentaron que temían por las represalias a nivel legal que pudiera suceder con ellos. Y ahorita vamos a ver, bueno, ahorita ¿para qué les digo? Vamos a ver. Sin embargo, más allá de eso, todos se preguntan cómo es posible que con tan solo 12 años un niño manejó un automóvil. ¿Y cómo es posible que pudo estar en estado de ebriedad? ¿Cómo es que nadie de inmediato fue a darle su apoyo en ese momento? ¿Y cómo es que una trágica, desafortunada
travesura terminó en una tragedia en la que 5 jóvenes inocentes perdieron la vida. Es un caso que sin duda nos ha estremecido a todos. Sabemos por información que Luis Eduardo, el niño de 12 años, ya sufre de estrés postraumático, sufre de ansiedad, sufre de culpa, pero licenciado César, desde el punto de vista jurídico, ¿se le puede castigar a un niño de 12 años por ir manejando un automóvil, causar este accidente y además haber venido en estado de ebriedad? Bueno, justamente aquí la legislación nos indica... Los grupos etarios establecen, o sea, también establecen la posibilidad de los, no sanciones, porque no se pueden considerar como sanciones, sino de la posibilidad del internamiento, de tal manera que a las personas del primer grupo etario, que ya mencioné de qué edad a qué edad, por ningún motivo se les puede internar. Se les va a sujetar a un proceso penal para los demás efectos, pero la medida cautelar que se les va a imponer no va a ser de internamiento. Es decir, se les tiene que regresar a sus papás y mantenerlos ahí ellos como responsables mientras se lleva el proceso. Primer grupo etario no puede ser sujeto de medida cautelar de prisión. Segundo grupo etario, segundo y tercero sí. Y en la cuestión de penas también. Al primer grupo etario no se le puede poner una medida de sanción de privación de la libertad o internamiento. Al segundo grupo etario no se le puede poner una medida de internamiento mayor a 3 años. Y al tercer grupo etario es al que se le pueden imponer como máximo 5 años. Entonces, imagínense ustedes este chavo que tiene 12 años, que los acaba de cumplir, pues sí está sujeto a la ley, pero no se le puede poner ni prisión como medida cautelar, ni una sentencia mayor a la que establece la ley. Y eso es lo que a la gente le alarma, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo puede ser que mató a 5 y que entonces no va a tener castigo? Bueno, esa es una forma muy simplista de verlo. No es que esté yo defendiendo a este chavo, no ni de ver ni me interesa defenderlo, sino explicarles a ustedes cuál es la visión de este tipo de justicia para que no nos vayamos con las opiniones generalizadas que emite la gente que no tiene conocimientos jurídicos o en este sistema de derechos humanos, partiendo desde todo lo que estamos platicando. Entonces aquí el abogado pues hace primero su estudio jurídico en base a la ley, aquí ya está vigente la ley nacional. Que ya no lo podemos a él denominar como niño. De conformidad con la legislación en materia de justicia para adolescentes, él ya encuadra justamente a partir de que cumple los 12 años de edad y hasta los 18 el término de adolescente. Por lo tanto, va a ser sujeto sí a una sanción que se determinará, pero no es la misma sanción que le corresponde a una persona mayor de edad, sino tendrá que pasar por un proceso que tendrá que ser lo más rápido y expedito. Si alguien quiere ir estudiando y adelantarse en las medidas de sanción, pues es el artículo 145 de la Ley Nacional, donde establece lo que estoy diciendo. Las medidas de sanción para personas del primer grupo etario no pueden exceder de 1 año y es no privativa de la libertad. Para los del segundo grupo etario no puede exceder de 3 años y para los del tercer grupo etario no puede exceder de 5 años. Entonces imagínense este que tiene 12, ni siquiera va a quedar privado de su libertad. Con personal especializado en materia de atención a adolescentes. ¿Cómo lo ve el modelo? Bueno, sí lo ve como un sujeto de análisis, de investigación, de someter a un proceso, pero no como un juicio de sujeto de reproche, ¿no? Es un chamaco de 12 años que están oyendo, pues está muerto de miedo cuando se le bajó la peda y le dijeron, mataste a 4 de tus compañeros. Pues imagínense, ¿no? Ustedes regresen a esa edad. A esa edad queríamos ser Superman, bomberos, o no sé qué chingados teníamos en la mente. Y tuvimos padres que nos cuidaron, no tuvimos esos vicios ni nada, pero imagínense nada más, ¿no? Que nos hubiéramos metido en un problema así. Para que pueda ser castigado. ¿Cuáles son los castigos a los que se puede llegar a someter? Uno, una parte de internamiento que podría llegar a ser sujeto. Este internamiento puede ser dentro de su domicilio
o que en sus tiempos libres acuda directamente al internamiento en algún centro de atención de desarrollo integral de la familia. Puede ser también trabajo para la comunidad, trabajo, el hecho de no poder salir del país, puede ser trabajos en cuanto a educación, a recibir cierto tipo de educación para que no vuelva a cometerse esto, el alejarse de ciertos objetos, en este caso como podrían ser vehículos, y dejarse de rodear con cierto tipo de personas, ¿no? Nada más que por ser ya un adolescente, ya no lo hace la autoridad administrativa, sino lo va a tener que hacer un juez después de seguirle un proceso. Esas son las sanciones que hay. Una sanción privativa de la libertad, como podría ser la prisión para un adolescente y específicamente para una persona de 12 años, no es conveniente, porque lo que se procura dentro de esta legislación es el bien superior del menor, sea víctima o sea el ofensor en este caso, ¿no? El interés superior del adolescente, del niño, de la niña que está en la Constitución, aquí lo vamos a encontrar, digamos que un poquito más reglamentado, más amplio. Si ustedes quieren encontrar una definición de lo que es el interés superior, lo van a encontrar aquí, en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en el artículo 12, duodécimo o decimosegundo. Para efectos de esta ley, el interés superior de la niñez, que como lo está diciendo el abogado, le aplica no nada más a las víctimas, en este caso hay víctimas niños y sujeto activo niño, a los dos les aplica. Se debe de entender como derecho con minúscula. ¿Se acuerdan de nuestras clases de introducción? Eso tiene una trascendencia, ¿eh? Derecho con minúscula es la facultad de hacer o omitir algo que la ley me permite. Ellos tienen derechos. También como principios. El principio es algo que debe de matizar o regular la ley. Cuando una ley vaya en contra de un principio, como es el interés superior, debe de prevalecer el principio. También ya lo hemos explicado. Y como norma de procedimiento, ¿cómo se deben de seguir los juicios? De una manera especial. O lo marca la ley y la Constitución. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad teleológica que está en la propia ley es asegurar el disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos. Cosa que en los sistemas anteriores que platiqué no existía. No podían participar, no tenían derecho a juicio, no tenían derecho a nada, porque eran incorregibles y porque el Estado tomaba la tutela o la potestad cuando cometían un delito. Todo ello derivado de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que es una ley eminentemente administrativa, civil, como ustedes gusten, pero que está aquí inserta en la materia penal. ¿Cuáles son los principios que rigen o los, digamos, los subderechos que integran este principio y que la Constitución no desarrolla, pero que esta ley y esta otra sí son? Reconocerlos como titulares de derechos. Por eso nuestra materia se llama así, ¿no? Le puse ese nombre porque no podemos entender justicia para adolescentes penal si no entendemos el principio del interés superior, que aplica no nada más en materia penal. A diferencia del sistema anterior, donde del sistema irregular se les consideraba como inimputables, como interdictos, como sujetos sin personalidad, sin capacidad jurídica, como lo sigue conservando, lo sigue diciendo el artículo 24 del Código Civil Federal, que les llama incapaces de manera errónea. Ahora, todos los niños, todas las personas y adolescentes son titulares de derechos. Es importante tomar en cuenta la opinión de la persona adolescente. Todo eso también regula el procedimiento penal. Esto no quiere decir que lo van a sacar libre, ¿verdad? Por su opinión. No, pero tiene derecho a participar en el proceso. Si quiere declarar, puede declarar. Si puede hablar, puede hablar. Cosa que antes no podía hacer. Bueno, nosotros lo vivimos los viejitos con nuestros padres o nuestros abuelos que nos decían, cállese el hocico. Cuando los adultos hablan, los niños se callan. Y si a algún niño se le ocurría o se nos ocurría abrir el hocico en una plática de adultos, nos lo volteaban de un derechazo, porque los niños tenían prohibido hablar. Y esa era una forma de vida familiar que provenía, pues, ya sabemos, de toda la historia desde tiempos inmemoriales, ¿no?
Tomar en cuenta también las condiciones sociales familiares individuales, ¿no? Nosotros nada más estamos viendo un chamaco que mató a 5, pero tenemos que pensar lo que yo les decía, bueno, pero ¿cómo es posible que un chavo de esa edad ande chupando y traiga las llaves de un carro? ¿Y dónde están los papás de los otros chamacos que permite que los suba a un carro, un chamaco de la misma edad y los mate, ¿no? ¿De dónde ocurrió esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Lo sacó de la escuela? Son familias que pues, les vale madre, ¿no? ¿Dónde andan los hijos? Por eso ahorita les caemos gordos a nuestros hijos, ¿verdad? Seguramente aquí muchos de ustedes ya son mayores, a lo mejor ya tienen 30, 40 años. Y a veces nuestros papás nos están, ¿dónde estás? ¿Dónde andas? ¿Cómo estás? Ay, papá, no chingues, pues si ya soy mayor de edad. Pues es porque los queremos. Si nos valieran madre, pues ni les llamamos. ¿Para qué? Si nomás les hablamos y nos piden cosas. Estamos hablándoles porque nos preocupan, porque aunque sean adultos, pues siguen siendo nuestros hijos, ¿no? Entonces eso es porque pertenecemos a una sociedad, una familia, tenemos costumbres distintas a gente que tiene núcleos sociales destruidos, padres viciosos, delincuentes, o les valen madre los hijos, ¿no? Entonces todo eso es importante tomarlo en cuenta para entender esa situación. Y no podemos juzgar igual a un desigual. Nosotros estamos aquí porque tuvimos educación, tenemos conciencia de lo que nos conviene y no nos conviene. Pero una persona que vivió una infancia donde había vicios, droga, para él es normal. Eso no. Derechos y garantías de la persona y su responsabilidad, también tienen responsabilidades, claro que sí. El interés público, ya expliqué lo que es el interés público. A la sociedad le interesa de sobremanera tutelar esos derechos porque se descompone el orden social si se atacan a los derechos de la persona adolescente o no se respetan. Las consecuencias que va a tener una decisión en el futuro de la vida de un adolescente, tanto en el futuro como en el presente. El pasado ya no se puede cambiar, pero el presente y el futuro, claro que va a haber consecuencias. Entonces, todo eso tiene que ser en beneficio de él. ¿Qué autoridades y cómo van a colaborar todas las partes para garantizar este principio? Eso también debe de tomarse en cuenta. Y este artículo 2 establece algo que yo siempre les he comentado. No basta con ponerle a una resolución, a un auto o un artículo que se tomó en cuenta el interés superior. No. Se tiene que explicar en esa resolución judicial, sentencia, amparo, lo que sea, cómo es, cómo se hizo, qué hizo el juez para realmente aplicar el interés superior en ese asunto. Sí, porque es como los anuncios de Morena, ¿no? Que dicen, le damos beca a los viejitos y no sé qué, y le ponen ahí un anuncio que dice, este anuncio no es partidista, ¿no? Nos morimos de la risa porque sabemos que es partidista. No nomás es ponerle ahí una frase, ¿no? Es explicar realmente con ejemplos o que el juez desarrolle en su resolución cómo es que aplicó esa perspectiva de infancia. Ya les había yo enseñado el cuadro que yo desarrollé de perspectiva de género y cómo se tiene que tomar en cuenta y el juez tiene que poner si hay una cuestión de género partiendo desde el análisis de todos los hechos. Igual para los adolescentes, el juez cuando resuelva por qué se lo dejó a Melón, por qué se lo dejó a Sandía, por qué le puso 3, 4, 5 años de internamiento, cómo es que tomó en cuenta, cómo examinó, de qué pruebas se valió y cómo protege eso, el interés superior hacia el futuro de esa persona. En toda decisión administrativa o judicial, la autoridad tiene la obligación de explicar cómo es que evaluó y aplicó el interés superior en los términos que marca pues este artículo y muchos otros como la ley general o los principios internacionales o nuestra propia constitución que van desarrollando este principio del interés superior. ¿Qué quiere decir interés superior? Que por encima del interés de las instituciones, del Estado, de los particulares, de los adultos, por encima está el interés de los niños. Y el interés no se refiere a que se decida lo que ellos quieren, sino lo que más les convenga a su bienestar. Entonces, ténganlo en cuenta para efectos de
apelaciones, amparos, debates en este tipo de justicia. Y en el caso como lo platicamos, Ingrid, y en la nota, ¿qué pasa con los papás? ¿Tienen alguna responsabilidad legal? Claro que sí. Aquí hay que señalar que hay dos tipos de responsabilidades. Uno, la parte de la responsabilidad que se sigue mediante la legislación penal y una responsabilidad de indemnización que se sigue. Aquí sí se ve que el abogado pues no ha leído la ley, no la conoce bien. Y ahí es donde uno se quema, ¿verdad? Porque está diciendo que los padres sí tienen responsabilidad penal y eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque la responsabilidad penal, una de las características de la acción penal es que la acción penal es intrascendente. ¿Qué quiere decir la intrascendencia de la acción penal? Que no trasciende de la persona que cometió el delito. Porque si no, entonces imagínense, si mi hermano anda delinquiendo, pues entonces nos van a meter a la cárcel a mí y a mi mamá. Pues no, ¿verdad? Entonces aquí el abogado se equivoca y pues, se quema, porque no nada más es irse a sentar ahí, pues es saber. Y no nada más porque lo estoy diciendo yo, como que estoy buscando el artículo, ya tenía rato que no me tocaba esta materia. Hay un artículo en la ley que establece claramente la intrascendencia de la acción. Anteriormente sí se trascendía la responsabilidad penal a los padres y tutores. Pero bajo ese principio internacional, que nos puede parecer injusto, porque cualquiera diría, no, pues que el padre pague. No puede pagar. ¿Por qué? Pues que la ley lo establece así, ¿no? Y no se enojen conmigo, yo no hice la ley. Yo nada más les estoy diciendo lo que la ley dice. Y que el abogado pues está aquí confundido. Por eso escucharon ustedes al principio de la noticia que los papás se escondieron. Al principio los papás se escondieron y dijeron, no, ni madres, porque si nos presentamos nosotros nos van a meter a nosotros, nos van a chingar a nosotros, nos van a sacar, en fin, ¿no? Después ya se presentaron cuando un abogado que sí sabe, y que desde luego que no es este, les dijo, no, ustedes no tienen responsabilidad. Por el hecho de las muertes. Yo sé que los ministerios públicos son expertos en buscar, si quieren chingar a una persona, le buscan y lo pueden tipificar a lo mejor como otro tipo de delito. No se me ocurre ahorita cuál, porque es difícil desde el punto de vista penal, por el principio de exactitud. No puede ser abandono ni descuido de menores, eso no es delito. Corrupción de menores, a lo mejor sí. Si de la investigación se desprende que el papá estaba ahí chupando con él, pues ahí sí se lo van a chingar. Pero por la corrupción, no por el homicidio. Pero en materia civil, familiar, claro que sí puede haber consecuencias, ¿no? Como la pérdida de la patria potestad a favor del Estado y lo que ustedes gusten y manden. Claro que sí, porque pues es un descuido que los padres están obligados a cuidar a un niño de esta edad y no lo hicieron correctamente, y sí va a haber consecuencias administrativas, civiles, familiares. Pero hay un artículo en la ley que los libera de la responsabilidad penal e incluso civil. No sé si sea un error de la legislación, me refiero a que cuando se aprobó esta ley, pero no creo que se les haya pasado, es bastante obvio. Déjenme buscarlo aquí. Siempre se me pierde ese artículo porque casi nadie lo conoce o lo ubica porque no han leído bien esa ley. Creo que el verbo es, lo estoy buscando aquí, Manuel, pero tengo tantos apuntes. A ver, a los padres. Con la palabra padres lo vamos a encontrar. Para que vean ustedes que no, digo, cuando se vayan a sentar a un programa o den una clase, una conferencia, ¿no? O en un juzgado, o ya se dedique a uno. Pues hay que tener cuidado, hay que saber, porque luego los abogados somos recriticones y desde cualquier cosa de esos nos agarran y pues sí, ahí está. Ahí se ve que pues el abogado
nada más dijo, ah, pues sí voy, ¿no? Pero no conoce bien. Ahí está. A ver, permítanme. Autoridades, bueno, no, estas son las autoridades del centro. Se alentó mucho la máquina, permítanme. Es muy importante este artículo, por eso me estoy tardando. Siempre, siempre lo pierdo. Pero lo tengo en mente. Y este abogado, pues no. Y sí, al principio, pues yo lo leí varias veces, ¿no? Porque decía, no puede ser que hayan hecho esto. Pues ahí está en la ley. Dice el artículo 20. La responsabilidad de la persona adolescente se fincará sobre el principio de la culpabilidad por el acto. No admitirá en su perjuicio bajo ninguna circunstancia consideraciones acerca de su personalidad, temibilidad, peligrosidad, ni de cualquier otra que se funda en circunstancias personales de la persona imputada. El principio de culpabilidad del acto es ¿quién realizó el acto? Él. ¿Quién es el culpable? Él. No los padres. No, por mucho que los padres, en el ámbito de nuestras opiniones, podemos, no es que sí son culpables porque lo descuidaron. Yo no estoy hablando de nuestras opiniones, estoy hablando de lo que dice la ley. El principio de culpabilidad del acto es el que lo hace, lo paga, no los demás. Un vínculo familiar, un vínculo de amistad, un vínculo de otro tipo, no nos hace responsables de las cosas que haga una persona. Ese es el principio que está regulado por la Suprema Corte y que se llama principio de no trascendencia de la acción penal. La acción penal no trasciende. En otros países sí. Por ejemplo, si nos vamos a los países que tienen normas religiosas como el sistema islámico, Irak y todos esos países, ahí sí se chingan a la familia. Si tú cometes un delito, se van contra tu familia. Legalmente, tus padres, tus hermanos, tus hijos, aquí está. Aquí está, ya lo encontré. Fíjense cómo el abogado, no es por evidenciar al abogado, pero para que vean cómo nomás se paran ahí a lo pendejo a hablar. Artículo 60, reparación del daño. La persona adolescente tendrá la obligación de resarcir. ¿Por qué no lo encontraba? Le voy a poner otra marcota aquí permítanme, para que no se me vuelva a perder. Ahí está. La persona adolescente tendrá la obligación de resarcir el daño causado. La persona adolescente. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y ese chavo de dónde chingados va a tener para resarcir el daño? Bueno, a mí no me regañen. Yo no hice la ley. Yo nomás les estoy diciendo lo que dice la ley. Ahí está, ¿no? Eso no es culpa mía. Yo lo voy a utilizar. Desde luego, si defiendo los intereses que me convengan en ese sentido, ¿no? La persona adolescente tendrá la obligación de reparar el daño causado a la víctima o ofendido, así como de restituir la cosa dañada o entregar un valor sustituto. En todo caso, se procurará que el resarcimiento guarde relación con el bien lesionado. Fíjense lo que dice aquí. Sin que provoque un traslado de responsabilidad hacia su padre, su madre, representante legal o algún tercero. No hay reparación del daño. Ahí está, lo está diciendo la ley. No se traslada ni al padre ni a la madre. Yo no sé, repito, si es un error de los legisladores, se les fueron las patas, porque el sistema antes no era así. Antes sí se les podía reclamar a los padres, eran responsables, porque bajo el esquema anterior de
el dominio, del control, pues todo lo que haga mi hijo, incluso en Roma, cuando un hijo delinquía, se le podía otorgar o entregar a la víctima en abandono noxal. Una de las clases de esclavitud era el abandono noxal. Si mi hijo hacía una chingadera, pues yo se lo entregaba a la víctima y le decía, estás con él lo que quieras, para que cóbrate, ¿no? Así era la idea. Entonces, con la reforma de derechos humanos, dice aquí, no, él, bajo el principio de culpabilidad, él lo hizo, él lo tiene que restituir. Yo sé que no es posible, que no tienen dinero, etcétera, etcétera, y que sí habrá padres que digan, pues yo voy a pagar, ¿no? Pues eso no está prohibido, ¿no? Que el padre asuma voluntariamente la reparación del daño material, pero que se la puedas hacer o clavar como consecuencia del acto, el artículo 60, grábenselo, dice que no. Por eso aquí el abogado, pues sí la está regando en lo que está diciendo. ¿Tiene alguna responsabilidad legal? Claro que sí. Aquí hay que no es conveniente porque lo que se procura dentro de esta legislación es el bien superior del menor, sea víctima o sea el ofensor en este caso, ¿no? Y en el caso como lo platicamos, Ingrid, y en la nota, ¿qué pasa con los papás? ¿Tienen alguna responsabilidad legal? Claro que sí. Aquí hay que señalar que hay dos tipos de responsabilidades. Uno, la parte de la responsabilidad que se sigue mediante la legislación penal y una Pues no, ni penal ni civil, ya se los mostré. Responsabilidad de indemnización que se sigue a través de la legislación civil. No hay que olvidar que todos los menores de 18 años están sujetos a la patria potestad de sus padres o... ¿Se fijan cómo este abogado tiene la idea con la que fuimos formados los viejos abogados, la idea de la patria potestad? Que la patria potestad te hace inmediatamente responsable. Bueno, aquí está el artículo, se los acabo de poner ahí en sus narices, que dice que no. Podrán decir lo que quieran, argumentar lo que sea, pero ahí está el artículo. De quien esté al cuidado de ellos, que pueden ser los abuelos, hermanos o tíos en caso de que no existen directamente los padres. Entonces, desde el punto de vista civil, tendrán que ser ellos responsables, tanto desde el punto de vista de hacerse cargo del menor y tener que demostrar cuáles fueron las medidas que tomaban, estuvieran presentes o no, para evitar justamente que se dieran este tipo de situaciones como sustraer un carro, como poder ingerir una bebida. Bueno, ya todo lo demás lo vamos a ir estudiando. Vamos con lo que nos interesa. Vamos con el doctor Calixto. El otro aspecto, el aspecto psicológico. Lo que es más importante para el abogado que lo legal, porque lo legal lo sabemos, lo leemos, lo vamos a estudiar. Pero para lograr la empatía que requiere esta materia, tenemos que estudiar lo que no sabemos. Y lo que no sabemos es el desarrollo neuronal de los adolescentes. Lo vivimos, pero a lo mejor ya se nos olvidó porque ya estamos viejos, pero la ciencia lo estudia. Vamos a ver al doctor Calixto. Un niño de 12 años. El primer elemento que tiene y salta a la vista es que la gran mayoría de los niños de 12 años todavía no tienen la inteligencia social, emocional, los frenos sociales construidos, el hecho de que sepamos que podemos hacer algo indebido, pero no tenemos la sensación de que pueda tener una repercusión de esta magnitud, es el común denominador. Esta corteza prefrontal que nos hace inteligentes, la que está aquí arriba de los ojos, es la parte más inteligente de nuestro cerebro, es la parte prosocial, la que nos ayuda a delimitarnos desde el punto de vista para una mejor convivencia. No la tenemos conectada a los 12 años. Claro. Y el hecho de que hasta los 26 en los varones lo tenemos conectado, pasamos mucho tiempo en la vida reconociendo muchos detalles que los vamos a ir adaptando. Pero por otro lado, también los factores hormonales nos juegan aspectos muy fuertes. A esta edad, los niveles hormonales crecen mucho, la corteza prefrontal no está bien conectada y aún sabiendo que no... La hormona, lo que platicábamos hace ratito, los jóvenes, los chavitos, pues tienen la hormona a flor de piel. Y las hormonas nos hacen cometer muchas pendejadas porque nos dominan. Yo los invito, repito, busquen programas de este señor y está interesantísimo. ¿Qué pasa cuando te enamoras? Estás drogado. Cuando te enamoras, estás drogado. Tu cuerpo empieza a producir droga. Y por eso tú lo ves precioso, tú lo ves hermoso. Y cuando te deja, cuando te traiciona, cuando te madrea, cuando te maltrata, te clavas más.
Y te gusta más el que te madrea, el que te maltrata, porque te produce dependencia como la droga. Y cuando te deja vives el síndrome de abstinencia. Eso de que me rompió el corazón, es cierto. Se siente, y lo platica el doctor, como si te rompieran el corazón, como si te pusieran una madriza. Por eso es que nosotros vamos a muchas compañeras o compañeros o amigos que le decimos, oye, ¿cómo andas con ese güey tan feo? Y ella dice, está bien guapo, lo ve como un Adonis, ¿no? ¿Y saben por qué pasa eso? ¿Saben por qué pasa eso? Por la naturaleza. Si los adolescentes o los jóvenes no tuvieran hormonas, como nosotros los viejitos, ¿no? Como yo como viejito. Ahorita díganme ustedes si yo me relacionaría con una persona. Ya no, porque ya les veo pedos y broncas a todas las mujeres. No es que me haya vuelto puto, ¿no? Simplemente es que ya me doy cuenta que es un pedo, que soy feliz solo. Pero cuando estoy chavo, puta, hasta la escoba, ¿no? La mujer que pasa y voy sobres, me vale, ¿no? Porque las hormonas me traen pendejo. Y puedo cometer muchas pendejadas, pero es por la reproducción. Si no existieran esas hormonas, si toda la vida fuéramos sabios, como los viejos, no nos reproduciríamos. Por eso les digo, y lo hemos vivido muchos y otros no, no busquen la pasión, la pasión se acaba, científicamente, este señor lo explica, a los 2, 3 años se baja la calentura. Y viene la realidad, las relaciones van evolucionando, ¿no? Entonces, sí es cierto que uno se clava con la gente que más lo maltrata, con la gente que lo madrea, pero es una cuestión de dopamina, de droga, tu cerebro lo está produciendo. Y entre más te maltrata, más te clavas. Y el que te trata bien, el que te quiere, dice, ay, no, este es bien pendejo, no me gusta. Es una condición humana, pero todo está reducido a la producción de esas drogas que produce nuestro cuerpo y que, por cierto, por eso las drogas tratan de suplir eso y la gente se vuelve drogadicta cuando cae en esas cuestiones, porque quisiéramos una pastilla que nos quitara el dolor cuando alguien nos deja. Dice el doctor efectivamente que por cada año que duraste con una persona, necesitas 1 mes para que se te quite ese enamoramiento. Y cuando la persona te vuelve a buscar, te vuelve a dar el vicio otra vez. En fin, todo eso lo explica. Todo eso lo explica y es bien interesante porque sí, todos lo hemos vivido y decimos, sí, es cierto, ¿no? Es neurociencia. Busquen sus programas. Luego, bueno, les voy a compartir uno donde explica todo esto y te atacas de la risa y todo porque además es muy ameno, pero aprendes mucho de cómo nuestro cerebro está condicionado por la química. No son cosas de adivinanza ni de psicología, es química pura. Cuando estamos deprimidos queremos un chocolate, queremos ir a comer, queremos tacos, porque precisamente así es como nuestro cuerpo busca hacerse del azúcar que contrarreste esa dopamina, endorfina, todas esas sustancias que nos producen la tristeza, la alegría, las depresiones, las ansiedades. Yo también ya viví una depresión y es horrible porque tu cuerpo deja de producir eso y dejas de tener gusto por la comida, por las cosas que te gustaban. Es el infierno. Y la solución estaba en la química. Había que buscar hasta que encontré un psiquiatra que me pudo estabilizar mis niveles hormonales de la depresión. En fin, miren. Se debe subirse a un coche y acelerarlo a 120, 130, 150 kilómetros por hora. Eso nos produce endorfina. Y eso era lo que ese chavo pendejo tenía. Pues estaba pedo, estaba... Esto continúa, el cerebro no mide sus riesgos. Sí, hablábamos de estrés, de ansiedad, hablamos de mucha culpa, pero ¿cómo afecta al cerebro no solamente del niño, sino de toda la familia una tragedia como esta? Es una repercusión importantísima. Desde el punto de vista neurofisiológico, entendemos que nos solidarizamos, entendemos la magnitud, los adultos, de este evento, y en cambio, en el caso de él, lo va a ir aprendiendo poco a poco. El hecho de tener ansiedad, de tener angustia y el estrés postraumático, se necesita mucho apoyo de profesionales en este niño y en la familia. Aquí ya nos mostró que este proceso falló, que ya generó una tragedia.
Lo que mal haríamos sería estarlos culpabilizando y estar diciendo que esto... Yo entiendo, ¿no? Repito, no estoy defendiendo al niño. Estoy queriéndoles cambiar el chip que nos siembra nuestro pensamiento de personas normales. Porque no me interesa justificar a ese chavo ni nada, ¿no? Sino que ustedes tengan el chip para poder aprender esta justicia y poder defender en su caso a un adolescente en caso de que les toque. No vamos a arreglar nada con que se pudra en la cárcel. Pinche chamaco, no sabe ni lo que hizo. ¿Qué voy a ganar con que se pudra en la cárcel? Pues ya mató a 4. Voy a matar a otro más. Esa es la idea de la reinserción en los adolescentes. Y nos provoca mucho ruido, repito, porque si yo fuera papá de uno de los muertos, lo mato al cabrón, ¿verdad? Pero no estoy hablando desde la emoción, estoy hablando desde la razón del porqué de las leyes. Ustedes podrán tener su opinión y es muy respetable, pero la opinión jurídica de las leyes es la que nos interesa en esta clase. Es culpa de alguien cuando se sumaron varias cosas. Desde el punto de vista neurofisiológico, digo, entiendo la parte legal, pero en este contexto se necesita mucho apoyo para los padres y para el niño en especial. La siguiente pregunta me gustaría que la contestaran los dos, desde el punto de vista legal y médico, ¿no? O sea, el niño, Ingrid, lo platicamos, ¿cómo se debe haber sentido solo ahí, ¿no? Se dice que los papás no se presentaban por la repercusión legal, pero ¿cómo afecta esto a nivel de la autoestima o a nivel cerebral al niño, de la salud? Muchísimo. ¿Y cómo afecta a nivel legal que no se hayan presentado a él y sobre todo a los papás? Sí, mucho, desde la perspectiva muy especial. Estos detalles y estos eventos hacen que el cerebro empiece a madurar de una manera muchísimo más rápida. La generación de ansiedad y angustia desafortunadamente van a tener una enseñanza negativa muy fuerte, y sobre los padres evidentemente van a tener que cambiar mucho de esto para bien, de empezar a tener mayor, digamos, comunicación en este contexto. Estos detalles en la vida se tienen que aprender muy bien. Justamente desde el punto de vista legal, la patria potestad tiene derechos y obligaciones hacia los padres, y en esta parte es el deber de estar y de mostrar afecto, solidaridad, respeto y apoyo a los hijos, y sobre todo seguramente aquí parte de la sanción que haya desde el punto de vista civil como desde el punto de vista penal tendrá que involucrar a... Bueno, que ni siquiera la sabe, ya vimos, porque no ha leído el artículo 60, ¿no? Bueno, entonces, como pueden ver, está muy bonito, está bien interesante el tema, apenas empezando, es un tema bellísimo, bellísimo, porque nos cambia la perspectiva. Yo se los digo francamente, yo era del pensamiento anterior, ¿no? Del que tiene toda la gente común y corriente, que se pudran en la cárcel, castíguenlos igual y la chingada. Y sí, hay chavos muy cabrones, es cierto, pero hay otros que fueron las circunstancias los que los hicieron hacer eso. Entonces, por eso el régimen tiene que partir no desde el castigo, desde el punto de vista sancionalista, no, desde el punto de vista psicológico. Eso es lo que tiene que entender un especialista en justicia para adolescentes, porque no se trata de leer leyes, se trata de entender la perspectiva de los adolescentes. Les mando todo el material para que ustedes lo bajen, lo tengan listo y lo vayan estudiando. Nos vemos la próxima clase. Gracias, buenas noches. Gracias a Consuelo por su donativo, que Dios te bendiga. Buenas noches. Gracias, doctora, a usted. Muchas gracias. Felicidades, Gaby. Al compañero. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias, doctor. Felicitaciones, Gaby.